dificultades en nuestras vidas. Aquellos que confiamos místicamente en Dios, o que confiemos místicamente en Dios, evidentemente vamos a dudar de la confianza de Dios y a decaer en alabar a Dios en el tiempo de la dificultad, responsabilizar a Dios de la situación y muchas veces alejarnos de Él, aunque sea temporalmente. Aquellos que podamos confiar absoluta y plenamente en Dios será porque estamos confiando, porque hemos comprobado realmente que Dios es fiel y constantemente tiene el control de toda situación que permite, concede en la vida del cristiano. El hecho es que el pueblo de Israel, cuando salía camino a Jerusalén, a través de estos dos salmos, ellos iban cantando, porque era eso, acerca de lo que ellos conocían de Dios. Vamos a detenernos simplemente acá, porque estos dos salmos hacen una clara mención a la intervención de Dios, al Dios de los ejércitos, a favor del pueblo de Israel. Tanto en el pasado como en aquel presente, y también en un aspecto escatológico, o sea, futuro, ya lo vamos a ver. Estos dos salmos tienen puntos coincidentes. Ambos son un canto de alabanza al Dios de Sion. Dice, en gran parte, el Salmo 48, que vamos a estudiar hoy, se menciona la ciudad de Dios y el Dios de la ciudad, indistintamente, pero el objetivo final de la adoración es la persona de Dios. Yo quisiera leer los dos salmos, pero vamos a ir tomando parte por parte. Así podemos entender claramente el objeto de la alabanza del pueblo. Pero les invito a orar antes y después continuar con el estudio. Bendito Dios y querido Señor, te damos gracias porque un domingo más podemos abrir tu palabra en libertad y con la posibilidad de contar con tu Espíritu para poder interpretar, entender. Te rogamos que des luz a nuestro entendimiento para poder ser claros, Señor, y que nuestro corazón pueda honrar y alabar al Dios verdadero de tu palabra. Queremos ser, Señor, adoradores en espíritu y en verdad, como aquellos que buscan. Enséñanos hoy, desafía nuestras vidas. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo mencioné puntos coincidentes y el principal o más extensamente mencionado se encuentra en los dos primeros versículos. Vamos primero al Salmo 76. Los dos salmos fueron escritos por músicos. No son salmos de David, son salmos de músicos. Estos dos salmos, por supuesto, son poemas, todos los salmos son poemas, pero a su vez eran canciones y eran acompañados por orquesta. O sea, para nosotros es un poco complicado entender la forma que tenía el pueblo de expresarse yendo al templo. Pero es como si cada uno de nosotros nos subiéramos al auto
y fuéramos a la iglesia poniendo un pendrive o el Bluetooth de nuestro celular con una canción con música, ¿sí?, orquestada e ir cantando. Por eso yo hablaba la semana pasada de lo que es prepararse para la adoración. El pueblo iba camino a Jerusalén, preparando su corazón para la adoración. Cuando llegaba al templo, al lugar de la presencia del Espíritu de Dios, estaba envuelto su corazón y su mente pensando en todo lo que había cantado, ¿sí?, no con las preocupaciones de la semana o con el partido de la tarde, cosa que nosotros solemos hacer, ¿sí?, medio dormidos, sin desayunar, sin haber pasado por la escritura y sin haber orado. Llegamos a la iglesia para lavarnos la cara y tratar de despertarnos para ver si agarramos algo o tratar de hacer una pequeña siesta mientras está la cena del Señor para estar despierto para el culto. Este es un problema que nosotros tenemos que solucionar y este es el ejemplo que estamos tomando. Preparar nuestro corazón. Estos dos salmos, evidentemente, preparaban el corazón de las personas. Camino a Jerusalén en base a dos cosas esenciales. Primero y principal, Salmo 76, del versículo 1 dice: Dios es conocido en Judá, en Jerusalén es grande su nombre. Y lo que va a estar describiendo el Salmo 76 es la grandeza de Dios. Salmo 48, que es el otro que vamos a leer hoy, a estudiar, comienza 48:1 diciendo: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. O sea, los dos coinciden temáticamente en describir la grandeza de Dios. Los dos lo van a hacer de una forma más o menos similar, pero ambos describen la grandeza de Dios. Por lo tanto, acá encontramos un principio de la alabanza. Dios es alabado, ¿sí?, por la grandeza de sus actos. Y entonces vamos a ver, ¿sí?, cómo lo describe tanto el Salmo 76 como lo describe el Salmo 48. Vamos a comenzar con el 76. Versículos 3 a 6. Dice: allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada, las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Las fuentes de corazón los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Lo primero que va a estar allí describiendo de una forma poética, entendamos esto, ¿sí?, porque las palabras están describiendo situaciones de batalla. No es que literalmente tenemos que entender esto. Pero la intervención divina en las guerras de Israel, lo que está diciendo es que Dios peleó por Israel. El Dios de los ejércitos peleaba por el pueblo. La intervención divina hacía que los ejércitos extranjeros no pudieran contra un Israel que no era un pueblo guerrero. Pero sin embargo, prevalecía cuando se sometía a la instrucción divina.
y permitía la intervención de Dios y no metía la cuchara y quería hacer las cosas como él decía. Ahora, esta constante que nosotros vemos en toda la historia de Israel, cuando estudiamos el Antiguo Testamento hace poquito, dentro de pandemia, los viernes, estuvimos viendo esto a través de los profetas, a través de los libros del Antiguo Testamento históricos, y esto es una constante. El pueblo lo que estaba haciendo era cantar la grandeza de Dios. Y está cantando o mostrando en su canción cualidades de un Dios poderoso. Fíjense que el versículo número 3, perdón, el 4, dice, glorioso eres tú, poderoso más que los montes de casa. Al hablar de los montes de casa, esa frase puede ser que esté hablando de los lugares de batalla. ¿Sí? O sea, él prevalecía por sobre cuál hubiera sido o hubiese sido el lugar de la batalla que Israel hubiera tenido. No importaba el lugar, Dios era más poderoso que lo que se presentara. Después habla que los fuertes de corazón, o sea, las personas más duras, tampoco pudieron prevalecer, que fueron despojados, que sus sueños terminaron allí, que Dios terminó con sus sueños de gloria. También habla de que las manos de esas personas no existieron para poder hacer su obra, o sea, como si fueran mutilados, no poder utilizar sus manos. Y dice también que a tu reprensión, o sea, por el poder de su palabra, aún así, aún los carros, que era lo más poderoso que tenían los ejércitos en aquel tiempo, los carros tirados por caballos, eran entorpecidos, o sea, no podían moverse. Ahora, todas estas que son, yo les decía, son frases poéticas que describen situaciones de guerra, muestran un Dios poderoso. El pueblo lo que iba cantando era este tipo de actos de Dios. Versículos 7 a 12 dice, dice, temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente, la ira del hombre te alabará. Hasta allí nada más. Perdón, hasta el 12. Te reprimirás el resto, tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. 3 veces utiliza la palabra temible, temible, temible. La persona que es temible y menciona que es por su ira. Y por supuesto, es esta la descripción a la que en un principio yo hago referencia a la parte escatológica, porque el Salmo 76 lo que está haciendo es presentar el pasado y el presente de ese pueblo y el aspecto escatológico. Cuando él desde el cielo muestre realmente su ira.
contra el hombre pecador y la justicia al manso. No es hoy ese Dios. Ese Dios está descrito en el Salmo 48. Acá está mostrando el aspecto escatológico, el futuro, del Dios temible. ¿Sí? Entonces él muestra la grandeza de Dios en dos aspectos: el pasado y ese presente que tenía el pueblo de Israel, de un Dios poderoso en batalla, que guardaba el pueblo, que peleaba por el pueblo, y un futuro tan poderoso que le hacía temible porque iba a descargar su ira y guardar al manso. Vamos al Salmo 48. Y el Salmo 48 menciona la grandeza de Dios en versículo 1, lo comienza a describir a partir del versículo número 9. Cuando dice: nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Y como les decía, la descripción del Salmo 48 acerca de Dios es otra cuestión. Va a estar mostrando al Dios de misericordia, que es el Dios actual. A aquellos que están cerca. Dios es misericordioso para aquellos que se acercan, que es la figura del versículo 9 y la primera parte del versículo número 10. La segunda parte del versículo 10 dice: de justicia está llena tu diestra, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Y entonces allí habla sobre el Dios justo. Y entonces habla que Dios es justo para los que habitan cerca de Dios. ¿Por qué? Porque habla de Sión y habla de las hijas de Sión en un sentido poético, hablando de las ciudades cercanas a Jerusalén, a Sión. Las hijas de Sión son las ciudades que están cercanas. Y dice: Dios es justo, tu justicia es misericordioso a los que se acercan, es justo para los que habitan cerca. Y versículos 12 a 14 dice: andad alrededor de Sión y rodearla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Y estos versículos lo que están haciendo es describiendo al Dios eterno. Y está hablando de cómo lo describe el que peregrina alrededor de la persona de Dios, observando la maravilla, quedando asombrado de la belleza. Y se observa, admirar sus torres, observar los antemuros, contarlo a la generación que viene. Porque el pueblo quedaba impactado al llegar y ver la ciudad de Dios, de su Dios. Entonces era dar vueltas y verla, contemplarla. A ver, ¿nunca te pasó
de llegar a un lugar y quedar deslumbrado porque te gustó el lugar y verlo y ver y ver y ver. Bueno, era la sensación del israelita cuando llegaba a Jerusalén. Y contarlo a las generaciones. Ahora, todo esto describe un Dios poderoso, un Dios temible futuramente, pero un Dios misericordioso, justo, eterno, en el cual se puede confiar ahora y hasta en la eternidad, como describe el versículo 14 del Salmo 48, era la sensación de cada israelita que iba a adorar a Jerusalén y era la expresión de su canto. Ahora bien, el concepto en toda la escritura sobre la alabanza a Dios es que nosotros le alabamos por lo que Él hace, por lo que Él hizo. Nosotros adoramos a Dios, como veíamos el domingo pasado, por lo que Él es, como persona. Pero nosotros le alabamos por lo que Él hizo. Estos dos salmos están marcando eso. El pueblo iba cantando la grandeza de los actos de Dios a favor de ellos en ser defendidos, en ser cuidados. Y ese era el motivo de ir a alabar, porque la expresión es grande es Jehová, digno de suprema alabanza. Y entonces comienza a decir por qué. Estos dos salmos hablan de hechos concretos que fueron parte de sus vidas en un pasado, en un presente cercano, por lo cual ellos podían alabar a Dios. Esto sería lo que yo al principio comenté como una alabanza sobre el conocimiento y no una alabanza mística. O sea, ellos tenían hechos concretos por los cuales alabar a Dios, porque habían vivido situaciones de las que ahora estaban cantando. Ellos habían pasado esas situaciones de guerra. Y si ellos no la habían pasado porque eran muy niños, se lo había contado la generación anterior, por eso dice contársela a la generación. Por eso la alabanza tiene que ser sobre hechos concretos de nuestra vida. Si nosotros no tenemos hechos concretos en nuestra vida con respecto a Dios, nuestra alabanza, permítanme la expresión, es prestada. Es sobre hechos concretos de otra vida. Y entonces nosotros cantamos, Sansón era un muchacho. Cantamos sobre la vida de Sansón. No digo que está mal, ¿está? Pero estoy dando un ejemplo. Ahora yo puedo decir, Daniel era un muchacho, porque el saco me queda grande. Sansón tenía todas las herramientas para poder alabar a Dios en gran manera.
El asunto es que yo tenga por qué alabar a Dios. Hechos concretos. Cuando en Mateo capítulo 15 y verso 8, y por favor búsquenlo, el Señor Jesucristo, en uno de sus discursos más apasionados, con el liderazgo de Israel y el pueblo, les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tomá, lo hice a lo Alan, no lo leí. Lo que está haciendo es repetir Isaías 29:13. Al citar eso, lo que está diciéndoles es, ¿saben cuál es la realidad de ustedes? Hace 400 años que no se levanta un profeta. Solamente Juan el Bautista, antes que yo, habló de parte de Dios. No tienen hechos concretos para alabar a Dios. Y su generación no recibió de la generación anterior hechos concretos para alabar a Dios. Y esa generación tampoco lo recibió de la anterior. Se había cortado la cadena de experiencias personales para alabar a Dios. Y mis queridos, el cristianismo está cayendo en este problema. Nos estamos acostumbrando a los mensajes que hablan sobre la grandeza de Sansón, perdón Sansón porque te estoy agarrando de ejemplo, pero no confrontan al cristiano con la necesidad de experiencias verdaderas con relación a Dios, tan firmes y fuertes y verdaderas como la de Sansón. Entonces nuestra alabanza se torna una alabanza de labios, pero de un corazón sin experiencia con Dios, sin experiencias concretas. Entonces vamos al lugar de la presencia de Dios, la iglesia, el culto, y lo que hacemos es repetir las letras de las canciones. Pero son tan lejanas a nosotros. Y pónganse a pensar en las letras que cantamos. Me rendiré delante de ti, te alabaré por siempre, moldéame como un vaso, y le decimos cosas que no están en nuestro corazón, que no son la experiencia de nuestro corazón. Y Dios está ahí en el horario del culto esperando que terminemos de decir pavadas para decir, Señor, háblame por favor, necesito estar cerca tuyo. No, y no se lo decimos. Fingimos estar bien con Dios y nuestro corazón está lejos de él. De labio, bárbaro. Culto de hombres, ayer a la tarde, 8. Después vienen los problemas en la familia. Quizás existen. Las mujeres tenían 28. Quizás de las 28, no todas tienen una experiencia cercana. La cantidad
nunca es reflejo de espiritualidad. Pero el cristiano necesita tener hechos concretos. El pueblo había cambiado. Esa generación del Salmo 48:13 había dejado de oír y ya no admiraba a su Dios ni los hechos de su Dios. Vivían en Jerusalén y no les interesaba el Dios de Israel. De hecho, cuando Dios se hizo carne, no le reconocieron, no pudieron reconocerlo porque no conocían las escrituras. Para los que anotan, un corazón sin presente con Dios no puede rendir alabanza de corazón. Un corazón sin presente con Dios no puede rendir alabanza de corazón. Necesitamos tener un presente con Dios. No podemos vivir de las historias del pasado. No sé cuánto hace ya que recibí a Cristo, pero yo no me puedo quedar con ese momento. Como que fui líder de jóvenes teniendo 18 años. Con que fui al Instituto Bíblico teniendo 29. Lo que a Dios le importa es qué hago teniendo 61 con Él. Si su palabra sigue impactando de la misma forma o más, si sigo teniendo un corazón sensible o no, si tengo motivos nuevos para alabar o no. Pero a Dios le interesa mi presente. Y yo escucho hermanos hablar de su pasado y no es el presente. Por eso quiero hablarles del segundo punto de coincidencia entre estos dos salmos. 76:1 dice, Dios es conocido en Judá. 48:3, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Y la palabra que se utiliza en los dos salmos es Dios es conocido. Y la palabra es exactamente la misma para los exégetas. Es la misma que se utiliza en el 48 que en el 76. Y el significado de la palabra es comprobado por experiencia. ¿Ven? El mismo pasaje se aclara a sí mismo. Dios es conocido en Judá, Dios es conocido en Jerusalén. Dios es comprobado por sus actos. Dios es comprobado personalmente. Lo que nosotros necesitamos es comprobarlo. Dios está esperando que nosotros comprobemos esto que se está diciendo a Él. No está esperando solamente que cantemos que Él es grande y digno de suprema, como lo dice la canción. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Perdón por la entonación. Él está esperando que yo lo compruebe en mi vida.
para que entonces eso sea un motivo concreto para alabar a Dios. Entonces, cuando yo comienzo a comprobarlo, porque estas dos frases están al comienzo del Salmo y después viene la explicación de cómo lo comprobó el pueblo, con hechos concretos. Permítanme otra cosa más. Para muchos en el cristianismo actual, Dios es adivinado, no conocido. Para muchos en el cristianismo actual, Dios es adivinado, no conocido. Voy a explicar. Vivimos donde el cristianismo es para algunos, otros acompañan. Estos que acompañan, si a veces son interrogados, te responden con una pregunta porque no conocen. El cristiano que no tiene respuesta se responde con una pregunta. Dios no es un Dios de doble opción, de múltiple choice. Y para que no sea ese tipo de Dios, hay que conocerlo. Este tiempo, donde el misticismo gana sobre el conocimiento, y esto no me lo puede refutar nadie, el cristianismo necesita conocer más de Dios. Y conocer más de Dios, a ver, no es mucho más que conocer de lo que Dios dice en su palabra. No es aventurar una respuesta, sino es contestar con seguridad. ¿Cuánto conocemos de Dios si no conocemos teóricamente a Dios? ¿Cómo podemos identificar a Dios en sus actos? Porque esa es la problemática. Quizás Dios está queriendo actuar en tu vida, pero vos no estás identificando a Dios porque no tenés conocimiento de cómo Dios actúa. Ahora, la Biblia lo dice. Y estamos, ¿será que esto será de Dios o será de... A ver, yo entiendo que hay cosas que no son suficientemente claras, sí, por supuesto. A ver, pero la Biblia nos aclara, dice que tenemos la mente de Cristo. Podemos entender que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Son afirmaciones bíblicas. Necesitamos conocer al Dios que nos salvó. Necesitamos conocer al Dios que habita en nosotros. Necesitamos conocer la grandeza de Dios en lo teórico para reconocerlo en los
actos concretos de Dios. La pobreza de conocimiento sobre Dios empobrece nuestra alabanza. La pobreza de conocimiento sobre nuestro Dios empobrece nuestra alabanza. O sea, alabamos de labios. Y quiero terminar simplemente leyendo un pasaje en Efesios capítulo 1. No sin antes recordar las dos grandes coincidencias, no tan coincidencias, ¿no? Pero puntos coincidentes entre Salmos 76 y 48. La grandeza de Dios es conocida por su pueblo. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Primero, el propósito de nuestra salvación es para hacer alabanza de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros no solamente fuimos creados para hacer alabanza de Dios, somos salvados para hacer alabanza de Dios. Y somos eternamente preservados, según lo que dice Salmo 48, termina diciendo eso, para alabanza de su gloria. Salmo 48 termina diciendo: nos guiará más allá de la muerte. Nosotros como cristianos no tenemos un concepto claro de lo que es alabar a Dios. Y entendemos que es cantar una canción y aplaudir las manos. Alabar a Dios, según la Escritura, desde un comienzo,
es reconocer lo que Dios hizo por mí y vivir conforme a eso. Mi vida es la mejor alabanza que Dios puede recibir. Efesios, capítulo 1. Por lo tanto, nosotros necesitamos aprender a alabar a Dios, preparar nuestro corazón, conociendo de nuestro Dios, para poder reconocer actos concretos de Dios a mi favor, para que Él pueda ser grandemente alabado por lo que hace en mi vida, no por lo que hizo con Sansón. Y demostrárselo con mi vida, alabar con mi vida, no solo con mis labios. Salmo 76, Salmo 48. El peregrino también alaba caminando junto a Dios. Dios lo bendiga. Eh, bueno, muchas gracias, Daniel. Recordemos, familia, denme un segundo, por favor. Recordemos, familia, que el estudio va a ser